Estamos de una manera muy especial orando por los enfermos de nuestra iglesia. Le damos gracias a Dios porque la hermana Tejeda está de vuelta. Levanta tu mano, allá estás. Dios te bendiga. Saben, ella fue solita caminando a la sala de emergencia. ¿Pueden creer ustedes eso? Hermana, llámenos. Solita fue. Así que es valiente la hermana. Dios le bendiga y gracias a Dios por estar aquí. La hermana González, esposa del hermano Gustavo, tuvo un accidente también y está en casa, se está recuperando, así que manténganla a ella también en oración. Hoy continuamos con nuestro segundo sermón de esta serie que le hemos titulado Señor, salva ¿a quién? A mi familia. La semana pasada el tema se tituló Serás salvo tú y tu casa. Hoy vamos a ver el tema titulado Volveré el corazón de los hijos. El enfoque que vamos a dar aquí hoy. Esto es alimento para nuestra alma, mis queridos hermanos, especialmente para todos aquellos que están orando por un hijo o una hija, que saben que no está aquí, pero también yo me doy cuenta de algo, que también están orando por los hijos que están en la iglesia, ¿sí o no? Que el mismo poder que toma Dios para poder traer a un hijo o una hija a los caminos de Él, es el mismo poder que hace que nuestros muchachos que no se han ido de la iglesia también permanezcan aquí. Porque no solamente el que está afuera lo necesita, sino también el que está dentro. Y me doy cuenta de eso. Y yo quiero decirles de que nuestro enfoque, si es cierto, ha sido mucho para los que no están dentro. Y me identifico con eso porque yo era un hijo por el cual estaban orando por él. Pero también me doy cuenta que hay hijos dentro de la iglesia que nunca se han ido, que son buenos muchachos y que han permanecido amando al Dios de sus padres. También por ellos esta mañana queremos decir, estamos orando también por ti. Quisiera decirles de lo que va a suceder el 31 de enero. 31 de enero vamos a tener una ceremonia muy especial. Es una ceremonia llamada la ceremonia de la bendición familiar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a bendecir, como dice la palabra de Dios. El Señor le dio la instrucción a Moisés y a los sacerdotes del pueblo para decir una bendición muy especial sobre las cabezas de los hogares. Por eso es mi deseo que cada sábado nosotros podamos sentarnos como familia con nuestros hijos a adorar a Dios. Antes se presentaban como familias, ¿sí o no? En los tiempos bíblicos, ¿de qué tribu eres tú?, preguntaban. De la tribu de Dan, de la tribu de Judá. ¿Quiénes son tus padres? Yo soy mi padre Abraham, Isaac y Jacob. Pero, y saben, Dios tiene un interés tremendo de poder salvar a toda la familia. ¿Y cuál es mi deseo? De que cada sábado nos podamos sentar como familia. Mis hijos, mis nietos, mis hijas a mi lado. Porque ese yo sé que es el deseo de Dios. Ese sábado vamos a invitar a las cabezas de hogar, a las familias enteras. Los ancianos y unos pastores nos van a acompañar. Y lo que van a hacer es que ellos, estos son otros ancianos en otra iglesia donde estaba, pero simplemente lo estoy ilustrando. Para que vean, van a pasar por familias y los ancianos van a poner sus manos sobre ustedes. Mis hermanos, queremos que la iglesia sea bendecida al inicio de este 2015. ¿Cuántos dicen amén? El Señor dice en su palabra que cuando se le daba esta bendición, dice su palabra, y de esta manera escribiréis mi nombre sobre mis hijos. Mis hermanos, yo creo lo que dice la palabra de Dios. Y yo sé
que Él ese día va a bendecir de una manera muy especial a su familia. Ese día íbamos a tener Santa Cena, la hemos cambiado porque vamos a tener esto especial. Pero ojalá y con la ayuda de Dios tengamos comida aquí abajo. Amén. That's right. Vamos a echarle quesadillas por todos lados. O lo que den, frijoles, arroz. Pero ese día vamos a bendecir a todas las familias. Mis hermanos, la semana pasada les recordé y les recuerdo una vez más que antes de la segunda venida de Cristo Jesús, dice su palabra: he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y día terrible. Y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Él haría volver el corazón de vuelta al hogar. Dice que él haría volver el corazón de los hijos hacia los padres antes de que venga la segunda venida de Cristo Jesús. ¿Cuántos creen que esto se va a cumplir, mis hermanos? Esto se va a cumplir. Es más, ya se está cumpliendo. El Señor da promesas a ustedes, queridos padres. No crean, mis hermanos, que el Señor está interesado solamente en salvarte a ti solo. Qué doloroso sería que ese día solamente uno o dos miembros de la familia pudieran entrar y los demás. Mis hermanos, el deseo de Dios es que sean salvos tú y toda tu casa. No quiero que olvides eso. Y no hay nada imposible para Dios, porque Él puede salvar a aquellos hijos los cuales necesitan venir a la salvación en Cristo Jesús. Él lo puede hacer. Dije, Él lo puede hacer. ¿Qué dice la iglesia? Mis hermanos, no les estoy vendiendo ollas aquí. No les estoy vendiendo carros. No les estoy vendiendo hierbas medicinales. Les estoy compartiendo la misma palabra de Dios. Y me temo a veces que la palabra de Dios como se ahoga fácil. Que al salir de aquí, ojalá esta palabra haya caído en buen terreno y pueda una semilla dar fruto a 100. Amén. El Señor dice en su palabra, así dice el Señor: he aquí levantaré hacia las naciones mi mano y hacia los pueblos alzaré mi estandarte, y traerán a tus hijos en brazos y tus hijas en hombros serán llevadas. La iglesia dice: traerán a tus hijos en brazos. El Señor continúa diciendo en su palabra: ¿se le podrá quitar la presa al poderoso o rescatar el cautivo del tirano? Ciertamente así dice el Señor: aún los cautivos del poderoso serán recobrados y rescatada será la presa del tirano. Con el que contienda contigo yo contenderé y yo salvaré a tus hijos. Eso es lo que dice Él. El Señor continúa diciendo: porque derramaré agua sobre la tierra sedienta y torrentes sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tu posteridad y mi bendición será sobre tus hijos. Y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Dios todavía tiene sueños y visiones para tus hijos que no están aquí esta mañana. Dios todavía tiene sueños y visiones para tus hijos que están aquí en la casa de Dios. Oh, mis hermanos, esta palabra no se ha agotado. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y terrible. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y allí van a ser incluidos miles y miles de hijos. Allí van a entrar miles y miles de hijos. Porque esa es la promesa de Dios. El contexto donde va a ser derramado el Espíritu Santo en los hogares. Así termina el pensamiento: todo aquel que clame. Claro que sí. Y saben, hoy en día hay muchos hijos que están clamando. Hay muchos hijos que están clamando a Dios.
Y vuestros pequeños que dijisteis que vendrían a ser presa, y vuestros hijos que hoy no tienen conocimiento del bien y del mal, entrarán allá en la tierra prometida, y a ellos yo le daré, a ellos yo la daré, y ellos la poseerán. Nuestros hijos, ellos son los que van a poseer la tierra prometida. Oh, mis hermanos, esta mañana yo lo declaro y lo creo en el nombre de Jesús, porque esa es su palabra. Mis hermanos, quiero compartir que todos aquellos que han seguido a Dios, es más, desde el inicio, si hay un padre que sufrió y está sufriendo todavía, porque sus hijos fueron atacados por Satanás y fueron removidos, sacudidos de tal manera que lo traicionaron al mismo Dios creador. Es Dios el Padre. Los hijos de Dios fueron atacados por Satanás. Cuando Dios hubo creado a Adán y a Eva, lo más precioso de la creación, Satanás, no habiendo podido meterse con el Padre, vino a meterse con los hijos. Y la palabra de Dios nos muestra cómo los hijos han sido atacados desde el mero principio. Y tengo que iniciar de esta manera para que puedas captar el mensaje esta mañana de que Dios desea salvar a tus hijos, de que Dios desea restaurar tu hogar. Adán y Eva en Génesis 3, 7, 8, cuando vino Satanás en forma a través de una serpiente, cuando él se acercó a ellos para engañarlos, cuando se acercó a Eva, Eva tuvo esta conversación. La palabra de Dios nos dice de que después que comieron este fruto, la palabra de Dios dice que ellos se dieron cuenta que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares, y oyeron la voz de Jehová Dios, su Padre, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Satanás se había metido con los hijos de Dios, y esa es la misión. Si tú sigues a Dios, Satanás siempre va a tratar de meterse con lo que más te duele. Y no se metan con mis hijas, porque ahí sí me enojo. Y no se metan con tus hijos, porque yo sé que ahí tú te enojas. Oh, tóquenos a nuestros hijos. Oh, my goodness. Mis hermanos, y saben, tocas a los hijos de Dios, el Padre se va a meter contigo. Dios le vinieron a tocar a sus hijos, pero Dios le dio una promesa de salvación a los hijos de Él, de que Él como Padre no se iba a desligar de ninguna manera de la responsabilidad que Él tenía. Si Él creó el hogar, si Él estableció ese primer hogar, Él se encargaría de salvar a ese hogar. Amén. Sin embargo, en el plan de la salvación del hogar iban a haber también algunas heridas. Dice la palabra de Dios de que Él puso una enemistad entre Satanás y la simiente de Dios, sus hijos. Sin embargo, algunos de ellos iban a ser heridos. El veneno de la serpiente iba a alcanzar también a los hijos. Pero el Señor prometió de que sería herida, Satanás sería herido en la cabeza y destruido una vez por siempre. La salvación, la promesa de Dios ya está dada, ya está hecha, de que Él se encargaría de salvar a nuestros hijos. Y Satanás ya tiene su sentencia ya dada. No le tenemos que tener miedo a Satanás, ni en la manera en que se aparezca o en los efectos que ha causado en nuestro hogar. Porque sabes, si tu hogar ama a Dios, sirve a Dios, el Señor no se desligará de proteger y de cuidar y de salvar a tu familia. La
palabra de Dios continúa diciendo: los hijos de Adán y de Eva fueron atacados. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando allí ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano. ¿Y qué hizo? Y lo mató. Mis hermanos, pastor, visite a mi hijo. ¿Por qué? Porque mi hijo le quitó la vida a otro allá en las calles. Satanás muchas veces agarra y viene y ataca de tal manera a nuestros hijos que los convierte en sus instrumentos. ¿Ustedes no creen que esos dos muchachos que ayer terminaron su vida tienen una madre que está orando o pidiéndole a Dios por esos muchachos? Una madre que sufre, que al ver a sus hijos de esa manera terminar su vida, cómo Satanás llega y en ocasiones ataca y utiliza a nuestros hijos. Muchos de nosotros lo hemos visto. Los hijos de Adán y Eva, había uno de ellos que se convirtió en un asesino, en un criminal. Y mis hermanos, te digo una cosa aquí en esta mañana: no tengan pena. Si hay un hijo esta mañana que está detrás de las rejas, si hay un hijo que está en prisión, yo te lo digo en el nombre del Señor Jesús, la salvación también es para él. Y te lo digo por experiencia. El Señor también nos relata la palabra de los hijos de Isaac y Rebeca. Aquí nos encontramos a Jacob engañando a su propio padre. ¿Quién le enseñó a nuestros hijos las cosas malas? Si nosotros en el hogar, he escuchado a muchos padres y a mí mismos padres decir, nosotros nunca le dimos ese ejemplo. En casa, pastor, nunca dimos ese ejemplo. Y Jacob vino y engañó a su padre poniéndose pieles de cabritos. Cubrió sus manos y la parte del cuello donde no tenía vello. Y vino hasta su padre y le preguntó: ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. Engañando a los padres. Mis hermanos, qué dolor más grande hay cuando un hijo, el dolor que causa un hijo cuando nos engañan. Qué manera de hacer. Yo era el que hacía llorar a papá y mi padre nunca lloraba. Cuando vemos nuestros hijos siendo atacados, utilizados de esta manera. El hijo de Manoa fue atacado, Sansón, utilizado también. Satanás lo desvió de los buenos caminos. Dios tenía una misión y un propósito, así como tú has soñado y siempre has soñado de que tu hijo o tu hija tiene una misión y un propósito. La palabra de Dios dice que Sansón fue a Gaza y vio a una mujer ramera y se metió con ella, no queriendo responsabilidad, viviendo una vida licenciosa, andando con una o con otra. Oh, mis hermanos, hay padres que me han dicho: pastor, ni venga a visitar mi casa. Y eso me duele cuando me dicen eso, porque mis chamacos son tremendos, dicen así. No me digan eso, porque eso es señal de que has perdido la fe y que Dios no lo estás limitando en realidad. Sansón, las consecuencias lo llevaron de vivir una vida de tal manera, lo llevaron. Dice aquí: pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él, y los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos, lo ataron en cadenas para que muriese en la cárcel. Muchos de nuestros, hay hijos que están en prisión, hay hijos que están sufriendo consecuencias. Yo conocí a un hijo de una diaconisa y un diácono, cuyo hijo creció en los caminos de Dios, y cuyo hijo un día estaba apareciendo en las televisiones, en los videos de los más famosos en los años 80 y 90. Y que un día después de haber andado allá en todo el MTV y todo eso,
llegó un día a casa enfermo para morir. Oh, mis hermanos, cómo Satanás muchas veces ataca los hogares. Los hijos de Jacob fueron utilizados también, atacados, desviados de los buenos caminos del Padre. Y ellos, dice, y mataron a todo varón. Los hijos de Jacob, Simeón y Leví, mataron a todo varón y los mataron a filo de espada. Mis hermanos, los hijos de los que siguen a Dios, no todos han tenido hijos modelos. Se sufre con nuestros hijos al verlos a ellos andar por las calles causándose dolor, terminando en prisiones, o simplemente no queriendo saber nada de las cosas de Dios, como estos ejemplos. La palabra de Dios nos dice que los hijos de Job también, los hijos de Job, y ustedes me dirán, los hijos de Job eran buenos. ¿Saben qué? Tengo noticias para ustedes. Los hijos de Job, Job se levantaba todos los días y los santificaba. Job decía, porque quizá mis hijos han blasfemado el nombre de Jehová. ¿Y sabe qué hacían los hijos de Job? Dice, para que comiesen y bebiesen con ellos, hacían fiestas, banquetes. Y entre tanto que este hablaba, vino otro que le dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo, ¿qué? Jugo de manzana. Estaban bebiendo licor. Pero Job era un hombre que, saben, aunque Satanás estaba allí tratando de desviar a sus hijos, las oraciones que él hacía a favor de ellos, mis hermanos, Dios estaba siempre al lado de este padre. Y los hijos de Job fueron atacados también por Satanás. Los jóvenes murieron. Pero saben, la manera y la razón, te lo digo esta mañana, la razón que Satanás viene y ataca a tu familia y a ti no logra sacarte ni desanimarte, te voy a decir cuál es la razón principal. Es que tú pierdas tu fe en Dios. Es para que tú dejes de adorar. Es para que tú comiences a especular que Dios quizá ya no te ama. ¿Por qué creen ustedes que Satanás se metió con todo lo más cercano que Job tenía, especialmente a sus hijos? Pero ¿saben algo que me encanta de Job? Y queridos padres, se los digo esta mañana, la reacción que él tuvo. Job tuvo una reacción de esta manera. Dijo él, se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. Mientras sus hijos habían sido víctimas de Satanás, él adoró. La palabra de Dios continúa diciendo, sea el nombre de Jehová bendito, hizo culto. Y la palabra de Dios dice, y en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y Satanás estaba enfurecido. Porque sabes, si logra que tu reacción sea una reacción negativa, entonces, ¿cuántos padres no he conocido también que han dicho en los momentos de mayor dolor, ya no creo en Dios por este dolor, esta tristeza que estoy pasando con mis hijos? No te canses, querido padre, no se cansen. Porque esta mañana les quiero decir, Dios está haciendo que el corazón de tus hijos vuelvan hacia ti. Esa es su promesa y te lo voy a dar esta mañana. Te voy a dar la clave para que estés a la expectativa. Saben, mis hermanos, si bien crecieron, levanten la mano los que crecieron hijos dentro de la iglesia. Levanten todos los que sus hijos crecieron en los caminos de la iglesia, los caminos de Dios. Muy bien. Saben, Lucas 15:11 y en adelante cuenta la historia del hijo pródigo. ¿Cuántos han escuchado la historia del hijo pródigo? Creo que todos, ¿verdad? Pero hoy la van a escuchar de otra manera. Dice la palabra de Dios, también dijo, un hombre tenía dos, ¿qué? Dos hijos. Estos dos hijos, hermanos, con el padre y la madre, mis hermanos, ellos crecieron en buenos caminos. Aquí había un padre que con mucho orgullo estaba creciendo a sus dos hijos varones. Como en cualquier hogar, les enseñaron a trabajar, les enseñaron a respetar, les enseñaron a adorar a Dios.
Y el padre y la madre tenían grandes sueños para sus hijos. Grandes sueños de que sus hijos varones un día fueran grandes hombres y hombres de bien. El padre en su corazón estaba creciendo a sus hijos. Y saben, más de uno de aquí, yo estoy seguro, ¿cuántos de ustedes alguna vez llevaron a trabajar a sus hijos, a enseñarles qué es trabajar, cómo se gana el dinero, cómo no es de fácil? Saben, mi padre a mí me llevaba también a recoger cartón y a recoger botes a las 3:30 de la tarde cuando llegaba yo después de la escuela. Y a mí me daba vergüenza. Y mi padre en una pickup truck, una Toyota, me decía: mi hijo, el dinero de aquí, esto va a ir para la renta, para el pago de la casa. Y yo decía: this is embarrassing, man. Qué vergüenza, decía yo. Doblar botes, sacarle, quién sabe quién tomó de esos botes, decía yo así. Mi padre recogía cartón, recogía periódico, recogía botes, recogía metal. Mi padre hasta en la parte de atrás y de enfrente también puso allí una milpa y hasta vendía tomates y todo eso, man. Pero saben, mi padre y mi madre, yo los veía ellos apartar su diezmo, su ofrenda, dándonos siempre el ejemplo. Mi padre se levantaba y decía: mi hijo se tenía que ir a las 5 de la mañana. Decía: yo quiero que un día, y nos decía a todos, cuando nos levantaba a leer la matutina a las 5 de la mañana. ¿Cuántos levantaban a sus hijos a leer la matutina a las 5 de la mañana? Allí todos enojados, ¿verdad? Ahí íbamos todos enojados con mi papá, mi mamá. I want to go to sleep. Vamos a tener el altar familiar, decía papá. Y en la mañana cantar un himno. Y los vecinos de lado, shh. Aunque en esta vida, y le dábamos. Y nosotros decíamos: how embarrassing. No, not embarrassing, not anymore, porque ahora yo lo hago con mis hijas. Todo el ejemplo de ellos, el ejemplo que ustedes han dado. Un día mi padre y mi madre los corrieron ambos del trabajo. Y saben, yo vi la reacción de ellos. Al escucharlos hablar: no tenemos para pagar este mes, nomás tenemos para comer. Y saben, mi padre y mi madre, lo que yo vi que me impactó y me impacta hasta el día de hoy, que se arrodillaron a pedirle a Dios su ayuda. Gracias, padres, por enseñarnos el camino. Y así inicia esta historia. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, un hombre tenía 2 hijas, un hombre tenía un hijo, un hombre tenía 4 o 5 hijos. Esta es tu historia. La identidad que tú le has dado a tus hijos desde que ellos nacieron, crecieron juntamente a tu lado, es la identidad y el camino y el consejo de Dios en sus vidas. Y los has amoldado. Y los has amoldado. Sin embargo, la historia continúa diciendo: y el menor de ellos dijo a su padre: padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Hermanos, la identidad con la cual tú lo creciste, como un buen hijo, un buen ciudadano, un buen cristiano, siempre ha estado el enemigo observando y está compitiendo contigo. Oh, mis hermanos, y el menor de ellos dijo a su padre: padre, dame la parte de los bienes. En otras palabras: ya estás muerto para mí, dame mi herencia. La identidad de los hijos, Satanás siempre viene a atacarla. La identidad con la que creciste tú a tus hijos desde pequeños, Satanás viene a atacarla. Y sabes, el padre comenzó a ver a este hijo: pero ¿cómo mi hijo menor ahora no me ama? ¿Qué le está pasando? Fue por un proceso lento. De repente quizá notó que se alejaba su hijo de él, que se vestía diferente, que andaba con los baggy pants, que ya no quería los zapatos de la Payless, que ya no quería las camisas que le comprabas allá en el Piojito o la Kmart. Y saben, ustedes padres son tremendos, saben lo que está pasando con un muchacho. Algo raro está pasando con mi hijo. ¿Qué te está pasando? Decía mamá y papá, me venían a ver.
Hay algo raro en ti. Y saben, la identidad que tú le has dado a tus hijos está en competencia. ¿En competencia con quién? En competencia con el enemigo. De repente, hermanos, me acuerdo que yo fui a la escuela, a la Berendo Junior High School aquí en Los Ángeles, la Olympic y la Vermont. ¿Cuántos han vivido ahí? Amén. Y saben, allí yo fui con mis tenis de la Payless, fui con los pantalones que mi mamá me puso y peinado de lado. Ya regresé. Y cuando llego yo y mis amigos, la influencia de los amigos, burlándose de los zapatos. Mire, su mamá lo viste. Y es terrible. Caminar la yarda ahí en la escuela, en Los Ángeles, viendo a los lados así. ¿Y dónde están los de Sabbath School, pues? ¿Dónde están los de la escuela sabática? ¿Dónde están los conquistadores? They're nowhere to be around. No estaba nadie. Pero allá en la esquina estaban unos de vestido de negro, con uñas pintadas de negro así, con botas hasta acá arriba. Y órale, decía yo, check that out, man. Me asustaban. Ahí como pescadito solito nadando. Y allá estaban otros con tejanas y botas, ¡ajúa! Gritaban así. Nos faltaban los caballos. Otros con pelos largos y patinetas. Y entonces allá estaban aquellos tirando las gang signs. Órale, where you from? ¿Sabes? Qué lástima que los padres no pueden estar 100% con sus hijos. Hay maneras, saben, de poder hacerlo. Pero la realidad es que muchos no pueden estar ahí en los momentos cuando esa identidad que tú le plantaste en ellos, aquellas buenas cosas que tú les enseñaste, ahora ellos están siendo desafiados a tomar otra identidad, otra personalidad. Mis hermanos, ellos, a través de los amigos y a través del dolor, saben, muchos de nuestros hijos han sufrido dolores. Dolores por muchas razones, dolores emocionales, la separación de un hogar, un padre deportado, no tener papeles, golpes. Muchos de nuestros hijos en algún momento, algunos de ellos han sufrido un dolor emocional y por eso se han transformado en otras identidades. Por eso comienzas a verlo actuar de una manera diferente. Quizá por un amigo, quizá por un dolor emocional. Y de repente comienzan los hijos a tomar su propia identidad. Me acuerdo el día que me peloneé todo el cabello. Y no estoy diciendo nada en contra de los pelones aquí esta mañana. Me acuerdo el día que me llegué y me puse tatuajes. Me acuerdo la primera vez que mamá encontró algo en mi bolsa y cómo ella lloró. Pero yo te enseñé, hijo, las cosas buenas. Satanás anda en competencia en querer destruir la identidad buena que tú le has dado. Y mis queridos, cuando se toman su propia identidad, ya sea por amistades o ya sea por un dolor emocional, la palabra de Dios dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo ¿cómo? Perdidamente. Y esa es la historia y la realidad. Porque sabes, el padre del hijo pródigo vio que la identidad que él había establecido estaba siendo destruida por una fuerza exterior, por alguien. Un enemigo estaba haciendo esta obra y él no podía ver ese enemigo. No más podía ver el efecto de ese enemigo en la vida de su propio hijo. Y qué terrible es apartarse de los padres. Qué terrible es ver a un hijo cuando tú ya lo podías traer aquí a la iglesia y ahora ya no lo puedes traer. A un hijo que tú podías hacer cosas con él y ahora él ya no quiere hacer absolutamente nada contigo. Y un padre, un hijo que se aleja y un padre que se queda llorando, un padre que se queda sufriendo.
porque le ganaron la identidad que Él había puesto en su hijo. Quizá esta mañana estoy hablándole a alguien que está pasando esa misma situación, pero quiero decirte de que no todo está perdido. Porque aunque se fue lejos, ¿sabes? Los hijos sufrimos cuando perdemos nuestra identidad recibida en el hogar. La palabra de Dios dice que cuando todo lo hubo malgastado el hijo, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Claro que sí. Los hijos que nos hemos ido de casa, allá cuando hemos estado en las calles, quiero decirte que hemos sufrido. Quiero decirte que nos ha dado hambre y hemos llorado. Y que como el hijo pródigo nos arrimamos a los ciudadanos de aquella tierra, pero saben, nos dan cosas por un tiempo, pero después no nos dan nada. Allá andan con una identidad perdida, porque se dieron cuenta que la identidad que recibieron de un amigo o del dolor emocional, se dieron cuenta de que esa identidad es una identidad falsa, que no les ha estado trayendo nada bien. Jerry, I'm gonna end now. Pero sabes, allá en comer la comida de los puercos, pero ni aún esa nadie se las daba. Como hijo que estuve afuera, te lo diré. Esto es cierto. Yo a veces me decía, ¿por qué me encuentro así de tal manera? ¿Por qué yo he de estar en lo peor? Y yo lloraba a solas y mis amigos a escondidas de ellos, mientras papá y mamá estaban orando por mí en la iglesia. Mientras mis hermanitos pequeños lloraban al verme o al no verme llegar los sábados de mañana. Mi madre se venía a la iglesia llorando, mi padre nomás callado. Pero ¿saben algo? Dios no ha terminado con tu hijo aunque tú no estés allí a su lado. Porque te diré una cosa, tú nunca vas a ver, tú no vas a lograr ver los lugares terribles donde tu hijo ha estado o tu hija. Yo nunca yo quisiera y quise que mi padre y mi madre vieran dónde yo estaba en las calles, en los lugares oscuros y terribles cosas que se hacían. Pero ¿sabes algo? Dios allí estaba conmigo. Dios está allí con los hijos. Y la palabra de Dios concluye diciendo: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros? Se acordó de su casa. Y sí, los que hemos estado afuera nos acordamos de casa. Dios está volviendo los pensamientos de tus hijos constantemente a tu casa. No creas lo que tú a veces te dices o le dices a Dios, solamente piensas en tus amigos. No, ellos también, Dios les causa pensar en ti. Porque el hijo pensó en su casa, allá en la necesidad. Y te lo digo, yo me acordaba de mi madre y mi padre allá en los lugares terribles. Yo decía, yo puedo estar en casa. Sus pensamientos, Dios los hace que vuelvan hacia ti constantemente. Constantemente. Oh, te digo una cosa, qué alegría era saber cruzar el gate a las 3 de la mañana, 4, cuando yo llegaba a la casa, meterme por la ventana del baño y mamá prendía la luz y yo, ¡oh! Pero saben, esa noche yo estaba seguro que iba a dormir bien, alejado de las balas o de la muerte, porque cuando yo llegaba a casa era seguro. No había otro lugar donde yo quería estar en esos momentos más que en mi casa. Y los hijos que andan allá, no hay lugar donde ellos quieran estar más cerca que tu casa. Así que número 1, sus pensamientos Dios los hace que vuelvan a ti. Y número 2, Dios crea en tus hijos impulsos para regresar hacia ti. Dios está constantemente impulsando a estos muchachos a que regresen a casa. El hijo decía: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Sabes, el muchacho no se levantó luego, pero él lo pensó.
Él lo pensó, los impulsos estaban allí. Es que el Espíritu Santo no deja de trabajar con tus hijos, aunque tú no estés ahí con ellos. Ellos están teniendo un diálogo constante con Dios, con el Espíritu Santo. Y número 3, Satanás desea que se queden atrapados. ¿Saben en qué? En el ciclo de la vergüenza. Mira, si tú tienes un hijo que no está viniendo a la iglesia, que está haciendo cosas que te duelen tu corazón, quiero decirte, hay mucha vergüenza en su corazón. El hijo pródigo decía que le iba a decir a su papá: yo no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Quiero decirte, hay un ciclo de vergüenza que sufrimos los hijos que estamos allá afuera. Y te lo digo por experiencia y porque lo he estudiado en la psicología. Cuidado en dejar a nuestros hijos. Sabes, ellos quieren salir de la vergüenza. Ellos saben que lo que están haciendo no está bien. They know. Tienen vergüenza, aunque tú digas que no la tengan, porque han perdido su dignidad allí en medio de todo eso. Y este muchacho perdió su dignidad, pero Dios lo estaba impulsando. Piensa en tu casa, actúa, ve a tu casa. Eso es lo que hace Dios. Él, es el trabajo de volver el corazón de Dios hacia los hijos, de los hijos hacia los padres. Pero sabes, las reacciones. Muchos padres no saben cómo reaccionar ante sus hijos que hoy en día andan allá quebrando tu corazón. Hay padres que me dicen: la voy a correr de la casa, ya no lo aguanto más, te largas. Aunque ese hijo se quede 3 días, 4 días, como yo me quedé dormido ahí en la cama sin despertarme, eso fue un impulso para que él regresara a casa. Pero muchas reacciones, ¿saben? El 70-80% del problema está en la reacción de uno. Al principio mi madre reaccionaba y me regañaba y de esto y lo otro, y me recordaba de la iglesia pero ¿saben? Después alguien le dijo: no, tienes que hacer otra cosa diferente. Tu reacción debe ser diferente. ¿Y saben cuál fue la reacción? La reacción del padre. Y cuando aún y levantándose vino a su padre. Ay, Señor. Regresó el corazón del hijo hacia su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. ¿Cómo no vamos a tener misericordia sobre nuestros propios hijos si son víctimas del enemigo? Se echó, corrió y se echó sobre su cuello. Olía a cerdo, olía a drogas, olía a todo, pero lo besó. Su reacción fue diferente, porque el impulso y el pensamiento ahora Dios lo estaba regresando hacia el Padre. Y yo haré volver el corazón de los hijos hacia los padres. Y el Padre, una cosa, solamente es un trabajo que tú debes de hacer, te lo diré: restaura la verdadera identidad de tus hijos. El Padre dijo: sacad el mejor vestido, vístanlo, póngale un anillo en su mano, cálcenle sus pies, maten el becerro más gordo y hagan tacos de carne asada y comamos y hagamos fiesta. Es que tú eres mi hijo, tú eres mi hija y todo te pertenece a ti. Te amo. Cuando yo estaba dormido, mi madre ponía sus manos y me bendecía. Abría la Biblia y decía: oh Jehová, Dios de los, te dedico a mi hijo. Sálvalo, sálvalo, tráelo de vuelta a casa. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá ¿qué? Pero antes que venga el fin, he aquí, dice el Señor, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los
Habrá alguien en esta mañana, esta tarde, que quiere y que se ha dado cuenta esta mañana que aunque tú no estás presente ahí con tus hijos, el Señor está trabajando en su mente y en su corazón, sus acciones, y que un día no muy lejano, tus hijos van a venir hacia ti. ¿Estás listo? ¿Habrá alguien aquí, un padre, una madre, que quiere que Dios haga volver el corazón de un hijo hacia Él o hacia Él? ¿Se quieren poner de pie conmigo, por favor? Él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Porque Él no quiere salvarte solo a ti, Él quiere salvarte a ti y a toda tu familia, toda tu casa. ¿Habrá algún hijo aquí esta mañana que ha dicho: mi corazón ha vuelto hacia mi padre, hacia mi madre? ¿Habrá algún hijo que esta mañana quisiera decirle a papá o a mamá: I'm sorry, mom, perdóname? Quisieras darle un abrazo a tu papá, a tu mamá, decirle: papi, mami, te amo. ¿Habrá algún hijo aquí que no se ha ido, que es un buen muchacho, que está aquí? Sabes, también tu padre está orando por ti. Claro que sí. Por todos esos hijos que no se han ido, que han estado aquí, el mismo poder del Espíritu Santo los ha mantenido aquí en este lugar. Si tienes a tu papá o a tu mami a tu lado, dale un abrazo y dile: gracias, mamá, gracias, papá, por haberme guiado en los caminos. Vamos a terminar haciendo una oración. Les pido que levanten su mano en señal de bendición por aquellos hijos, hijas que no están aquí, y por aquellos que en esta mañana están sufriendo como el hijo pródigo. Quiero darte la seguridad que allí el Espíritu Santo está trabajando con ellos. Amén. Volviendo el corazón, la mente hacia ti, sus acciones hacia el hogar, y volviendo el corazón a ti. Levanta tu mano y vamos a bendecir a tus hijos en esta mañana. Oh eterno Dios, Padre, declaramos una bendición muy especial de parte de tu Espíritu hacia nuestros hijos. Por los que están con nosotros, bendícelos. Gracias por mantenerlos, Señor. Gracias porque están a nuestro lado. Y también, Señor, oramos por aquellos hijos que crecieron aquí en la iglesia, pero ya no están entre nosotros, que han perdido su identidad, Señor, que les enseñamos cuando ellos crecieron. Padre, en esta hora declaramos, Señor, y pedimos que tu Espíritu lleve a cabo la misma obra que hizo con el joven, el hijo pródigo, y que sus pensamientos se vuelvan hacia casa, sus impulsos puedan regresar, Señor, hacia el hogar, y que un día los podamos ver pasando por esa puerta, Señor, y que nuestra reacción no sea la del enemigo, sino nuestra reacción sea la del Padre, del hijo pródigo, con un abrazo, llenándolos de bendiciones, dándote gracias. Dale la seguridad a los padres que tienen su mano levantada en este momento, que aunque ellos no están allí con ellos ahora, que tú estás allí con ellos, como lo estuviste conmigo, Dios. Los bendecimos y declaramos que tu Espíritu sea sobre ellos. Y gracias por regresar el corazón de nuestros hijos hacia nosotros, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos diáconos. Pasen por favor para recoger